Ahí andamos. Pues, ¿qué onda, Docs? No vean mi cama extendida. Nos vemos. Nos estamos en la segunda parte de generalidades de virología. Pues en este caso continuaremos con algunos métodos diagnósticos. Vamos a ver, bueno, pues es la parte 2. Vamos a ver también tipos de infección, cambios celulares, en específico algo conocido como efecto citopático. Y culminaremos también con algunos conceptos importantes para la materia. Prácticamente después de haber terminado estos puntos, ya nos aventaríamos de lleno a lo que son las infecciones y bueno, eso ya sería pertinente a la clase a las clases de la siguiente semana. Pero, ok, ¿sale? Entonces, pequeña cosa antes de comenzar y aventarnos con lo que es el siguiente método diagnóstico conocido como Western Blot. Estos métodos diagnósticos, fíjense que a menos que yo les diga que son preguntas de examen o preguntas de departamental, no se lo deben de aprender tan a profundidad. La cosa es que yo opino, bueno, más bien no opino, es así. En el mundo de la investigación, estos métodos diagnósticos no solamente se utilizan en virología, sino que se utilizan en Bacter, en Mico, en Para, en muchas especialidades, cardio, nefro, neuro, todas las especialidades usan estos métodos diagnósticos, si bien no para diagnosticar enfermedades, sino para hacer experimentos. Porque justamente, pues, lo que se puede aplicar para el método diagnóstico también se puede aplicar para métodos de laboratorio. Y por eso es que yo siento que a mí me gustaría que a ustedes se les quede muy claro cada uno de estos, cuál es el fundamento de la ELISA, de la inmunofluorescencia, de la inmunohistoquímica, y esto con el simple objetivo de que si ustedes en algún día quieren incursionar a la investigación en ciencia básica, tengan los conceptos bien claros y que sepan que eso les va a ayudar muchísimo, ¿ok? Entonces, para cuestiones como de departamental, siento yo que no lo van a preguntar tan clavado y las cosas que yo diga, esto sí es pregunta de depa, pues foquito rojo y subrayen lo que sea para cuestión de examen, pero como para cuestiones de la vida y si ustedes quieren aumentar currículum y porque les gusta la investigación, quieren meterse a este mundo, pues más vale que nosotros lo aprendamos, ¿sale? Incluso cuando ustedes lleguen a tercero, tercerote y cuarto, ya no solamente van a leer de libros, sino que ya van, su responsabilidad es leer de artículos, artículos científicos que muchas veces están fundamentados en experimentos con estos métodos diagnósticos. Y para que no les, o sea, y como todo, siempre deben de leer de manera crítica. Y para leer de manera crítica, pues deben de saber de lo que están hablando. Porque justamente pueden, muchas veces, bueno, hay personas que tan, tan zafaditas y les pueden mentir. Pero si ustedes son o tienen el conocimiento, pues no se van a dejar engañar por ciertas cosas. Incluso en los artículos científicos pasa eso. Entonces, para que sean muy críticos, para que ustedes entiendan de dónde se obtienen los resultados, cómo se llegan a las conclusiones, pues esta es como la base, el pilar para poder desarrollar posteriormente un pensamiento científico y crítico, ¿sale? Entonces, bueno, pues esa es como la importancia que radica en estas métodos diagnósticos y por eso es que a mí me interesa que ustedes los tengan bien en claro, ¿vale? Muy bien. Entonces, pues ahora sí, vamos a continuar con esta clasecita y vamos a ir directamente a otro método diagnóstico conocido como el Western Blot, ¿ok? El Western Blot, vamos a escribir aquí arribita cuál es la función, para qué nos ayuda este método diagnóstico. Prácticamente se va a utilizar para la detección de proteínas específicas. Vamos a ponerle de esta manera. Para la detección de proteínas específicas. Y esto es muy importante porque, pues ya vimos, por ejemplo, en la parte de estructura del virus, que el virus sí tiene proteínas. Entonces, por ejemplo, con el Western Blot, nosotros podríamos detectar, proteínas de espiga, de que proteínas, de la cápside, proteínas de la matriz. Entonces, el Western Blot nos permitiría identificar justamente esas partes del virus. Pero es lo que les digo, intenten traspolarlo hacia otras áreas del conocimiento. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, tienen proteínas? Por ejemplo, nuestras células. Entonces, imaginemos que el Western Blot incluso podría ser útil para detectar proteínas, por ejemplo, de células que solo expresen células cancerígenas.
Entonces, por ejemplo, el Western blot nos podría ayudar para detectar el cáncer o para hacer un método de diagnóstico contra cáncer o contra alguna infección, digo, o alguna enfermedad, más bien alguna enfermedad que propicie la aparición de proteínas específicas en algún tipo de células. Entonces, no solamente se queda en que sirve para virología, sino que, fíjense, o sea, de que sirve para un montón de cosas en un montón de áreas, ¿ok? Entonces, ¿cómo al menos vamos a, o cómo es que, cuál es el fundamento del Western blot, ¿sale? En primer lugar, vamos a escribirlo aquí abajito. Nosotros pues tendremos que tener, por ejemplo, una muestra con muchas proteínas, ¿sale? Aquí me dicen, creo que en bioma vimos Huntington, en bioca vimos Huntington. Ahí, por ejemplo, no sé, la verdad no me acuerdo mucho de si Huntington expresa una proteína específica, pero si lo es así, por ejemplo, podría servir para el diagnóstico de esa enfermedad. Entonces, sí, ¿qué tenemos? El Western blot será de muchísima utilidad cuando nosotros tengamos en principio una muestra que tenga muchísimos tipos de proteínas, pero que de esos tipos de proteínas nosotros querramos identificar uno muy en específico. Por ejemplo, aterrizándonos mucho en virología, ¿dónde se imaginan que pudiera aparecer una muestra con muchas proteínas y, y una proteína que nosotros querramos identificar? En viro, o sea, como en infecto y en viro. Evidentemente, hablando de infecciones. Imagínenselo. ¿En qué contexto podríamos decir, aquí nos puede servir el Western blot? Por ejemplo, mm, disculpen, a ver, aquí veo unos comentarios. Por ejemplo, excelente, en una muestra de sangre, ¿sale? Entonces, en una muestra de sangre podremos tener, por ejemplo, sí, en una muestra de sangre, digamos, podamos tener un montón de proteínas, porque en realidad ahí está la albúmina, ahí van otras células que evidentemente tienen proteínas, pero si, por ejemplo, tenemos una infección viral y el virus se encuentra en sangre, también podremos detectar eso. Entonces, dibujaremos aquí pues a modo de esquema, muchos antígenos, que serían estos puntitos, y digamos que el verde, que está aquí, es el que nosotros querremos identificar. Digamos que queremos identificar, por ejemplo, la proteína, como aquí me dicen, de la cápside. ¿Qué les parece del VIH? ¿Sale? Porque siento que es el virus que como que todos saben que es un virus, ¿sale? Pero bueno, ¿cómo identificamos si esta muestra en realidad tiene proteínas de la cápside viral del VIH? Bueno, pues para eso nos sirve justamente el Western blot. Entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Posteriormente a que nosotros, por ejemplo, le sacamos la sangre al paciente, evidentemente en la sangre del paciente hay células, proteínas y virus, si es que está infectado, y entonces nosotros debemos de, en el siguiente punto, pues purificar esta muestra para que solamente nos queden las proteínas, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí, para que solamente nos queden las proteínas y se queden como aisladas las proteínas y que todos los lípidos o todas otras sustancias que no sean proteínas pues queden totalmente descartados, ¿no? Entonces, después de purificar las proteínas, por ejemplo, digamos que no solamente tenemos a un paciente para detectar VIH, sino que tenemos a 4 pacientes, ¿ok? 4 pacientes vinieron el día de hoy para ver si tienen VIH en su sangre, es decir, que tienen una infección por VIH. Entonces lo que haremos en el Western blot es hacer un gel de agarosa, ¿ok? No sé si ustedes han ido, bueno, conocen los geles de agarosa, pero literalmente son así, o sea, de que tienen cuenquitos en donde se pueden meter muestras y literalmente parecen gel, como si fuera una gelatina. De hecho, se hacen igual que una gelatina, de que es un polvito, lo mezclas con agua, lo metes en el molde y después lo calientas. Y después de que lo calientas, dejes que se enfría y se vuelve, pues literal, como una gelatina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a agregar, por ejemplo, en cada uno de estos pocillos, cada una de las muestras de nuestro paciente. Por ejemplo, aquí en el pocillo uno metemos el del paciente número uno, aquí el del paciente número 2, paciente número 3 y paciente número 4. ¿Ok? Entonces, imaginemos, por ejemplo, que el paciente número uno, pues está aquí. Acuérdense que los antígenos del VIH son los rositas, ¿sale? El paciente número 2, el 3 y digamos que nosotros ya previamente sabemos que el paciente número 4 pues no tiene VIH, sin embargo los otros 3 sí lo tienen, ¿sale? Pero bueno, el que está haciendo este experimento, este método diagnóstico, no lo sabe, nosotros sí, pero él no.
Y aquí es importante, los últimos dos pocillos se utiliza como control positivo, ¿sale? Ah, no, el VIH era el verdecito, perdón. Se me fue, es el verde. Y un control negativo. ¿Cuál es el control positivo? Bueno, pues nosotros previamente tendremos preparado, pues justamente antígenos de la cápside del VIH y las vamos a poner aquí, ¿sale? Entonces este será nuestro control positivo, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros tengamos este gel de agarosa cargado en cada uno de los pocillos con las distintas muestras de los pacientes y con el control positivo y el control negativo, este... Dice aquí, no era gel de polipocrilamida. Es que depende, porque es que depende, o sea, este gelecito, y eso depende mucho de muchos factores. Puede ser hecho de muchas cosas, pero al menos yo los que he trabajado son de agarosa, pero no dudo que haya de otro tipo de material. Ahí depende del protocolo del método, ¿sale? Pero según yo normalmente son de agarosa. Ahí sí alguien tiene otro dato, igual compártalo y pues ajustamos este pequeño dato que les di, ¿sale? Entonces, este es el paso número 2, ¿ok? El poner las proteínas en el gel. Y después de eso vamos a ir al tercer paso, que sería ponerlo no me acuerdo cómo se llama, en una electroforesis, ¿sale? Hacer una electroforesis. ¿Qué es una electroforesis? La electroforesis es un método en donde nosotros vamos a aplicar cargas a este gel de agarosa, ¿sale? Vamos a aplicar una carga negativa y una carga positiva, ¿sale? Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos en dónde poner la carga positiva, que es la negativa, que es el cátodo, y la positiva, que es el ánodo, ¿ok? Entonces, importante, la negativa se pone de este lado y la positiva se pone de este otro lado, ¿sale? Eso significa que este va a estar emitiendo electrones y pues este pues va a estar más bien como recibiéndolos, ¿no? Porque es positiva. Entonces, aquí es importante, recuerden que todo esto pues ya está lleno de proteínas, ¿cierto? Ahora bien, ¿por qué ustedes se imaginan que nosotros queremos hacer una electroforesis en este gel de agarosa? ¿Alguna idea? ¿Qué le va a pasar a las proteínas si nosotros les ponemos de un lado carga negativa y de otro lado carga positiva? Perfecto, aquí me dicen para separarlas. Entonces, nosotros debemos de imaginar que este gel de agarosa es como si fuera o yo me lo imagino así, como si fuera, exacto, como si fuera como una pista de carreras. Yo así me lo imagino para el Western Blot, ¿sale? Donde en el inicio justamente tenemos a distintas proteínas. Por ejemplo, aquí digamos que tenemos a las proteínas del VIH, aquí tenemos otras proteínas, aquí otras y aquí otras. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando de un lado le ponemos una carga negativa, ¿qué va a pasar con las proteínas? ¿Qué tipo de carga tienen las proteínas? ¿Positiva o Negativo. negativa? Muy bien, Iván. Ah, caray. Serían, negativas, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos una carga negativa cerca de las proteínas, eso significa que, ¿qué pasa con esas cargas? Exacto, se repelen y van hacia el lado positivo. Muy bien. Entonces yo les digo que parece como si fueran carreritas, porque este lado negativo va a hacer que estas proteínas corran a lo largo del gel de agarosa, ¿sale? Y aquí es bien importante porque literal son como carreritas. ¿Qué pasa en una carrera cuando alguien está muy, muy pesado, ¿no? Que es muy grande y pesa mucho, a comparación de alguien que no está tan pesado y que pesa menos? ¿Quién creen que vaya a llegar más lejos en una carrera? Exacto, exacto, el que está delgado, bueno, o la persona que está más flaquita, que no pesa tanto, pues puede llegar más lejos, el que pesa menos llega más lejos. Y eso mismo sucede con las proteínas más pesadas son más difíciles de mover por la carga negativa y entonces las proteínas más ligeras avanzan más. Y justamente la electroforesis, ahí depende también del protocolo, pero lo normal es que se haga en una hora aproximadamente, o al menos la que yo conozco en micro se hace en una hora. Entonces, literalmente ahí en el laboratorio te dicen, oye, deja corriendo el gel una hora. Entonces, después de la hora, pues esta emisión de cargas positivas y negativas se detiene y entonces también se detiene hasta cierto punto, pues, la corrida del gel.
Y bueno, pues entonces las proteínas, dependiendo de su peso molecular, van a quedar pues en una línea de meta, por así decirlo, ¿sale? De hecho es muy chistoso porque cuando yo, luego yo soy medio distraído, ustedes ya se habrán dado cuenta, se me pasó a apagar la electroforesis después de la hora. ¿Y qué creen que pasó cuando no apagas la electroforesis? ¿Qué creen que pase? ¿Qué creen que me sucedió en ese experimento? Dice aquí, todas las proteínas llegaron al lado positivo. Ajá, exacto. Todas las proteínas, como nunca las apagué, llegaron al lado positivo. Y de hecho llegaron tan al lado positivo que se salieron y se quedaron por acá, flotando por acá. Y fue así como de, ¡no! Y así como de, pues ya, la regué y lo volví a hacer. Ese fue uno de mis errores. ¿Saben cuál otro error también cometí cuando hacía electroforesis? Muy común. Puse el gel al revés. Es decir, puse el lado positivo de este lado. Bueno, sí, ajá, lo puse al revés. Entonces estuvo chistoso porque en lugar de que o sea, puse la carga positiva de este lado y la negativa de este lado. Y estuvo chistoso porque entonces las proteínas no corrieron para el frente, sino que corrieron para atrás. Y también valió gorro ese experimento, ¿no? Entonces, bueno, pues para que se den cuenta de que es importante conocer el fundamento y evidentemente yo cuando estaba aprendiendo esta parte, flojo yo, pues no me di a la tarea como de entenderlo a profundidad y por eso tuve esos errores. Pero para que ustedes no los tengan, pues yo ya sufrí y ya los tuve y se los explico para que no haya tema, ¿sale? Entonces, después de que ustedes corren su gel, pues dependiendo el peso molecular de la proteína a evaluar, pues esta va a recorrer cierta distancia del gel de agarosa, ¿sale? Y aquí es bien importante porque nosotros, recordemos, tendríamos un control positivo, ¿sale? Un carril ya está dado por la proteína que sabemos que pertenece a la cápside viral del VIH. Entonces, digamos que este carril es nuestro control positivo y más o menos se detuvo por acá. ¿Sale? Eso quiere decir que las proteínas que se detuvieron más o menos a la misma distancia, es decir, aquí, son proteínas que coinciden al menos en peso molecular y al menos eso nosotros decimos pues que ya es como positivo, por así decirlo. Entonces, nosotros para ver realmente si la proteína pues se empató, lo metemos a una máquina. Si no mal recuerdo, esa máquina como que emite fluorescencia y te permite pues tomar foto y medir si sí empataron bien en... ¿Vas a pasar? Oye, perdón. Entonces, si empataron bien o no, ¿sale? Pero pues resulta también que este gel de agarosa, pues muchas veces no es tan fácil lidiar con él. Porque ¿qué pasa cuando una gelatina las dejas como a la intemperie por mucho tiempo? Se derrite. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? Como que se derrite, o bueno, bueno, no se derrite porque no sé cómo explicarlo, como que se hace más aguada. Exacto, ajá, como que se hace aguada, como que se deshace. Y eso justamente pasa con el gel de agarosa, ¿sale? Entonces, pues si se nos derrite o si se nos aguada o si pasa algo, pues las proteínas se van a mover del lugar. Entonces, para evitar eso, y si tenemos, por ejemplo, muchas electroforesis con las que trabajar y no podemos centrarnos solamente en una, pues resulta que aquí en el Western Blot hacemos un cuarto paso, que es el transferir, este el transferir las proteínas desde esta membrana, desde sí, membrana de agarosa, bueno, del gel de agarosa, disculpen, a otra membrana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos papel filtro de un lado, papel filtro de otro lado y en medio ponemos el gel y abajo la membrana hacia donde se quiere transferir. Resulta que también este proceso se lleva a cabo mediante un tipo de electroforesis. Entonces, para ver si todo está claro, pregunta para ustedes. Si nosotros queremos mover las proteínas del gel que está arriba hacia la membrana que está abajo, ¿cómo debemos de acomodar las cargas? A ver, me dicen por acá, por leer el lado positivo en la membrana, perfecto, es decir, poner el lado positivo abajo y entonces, por ende, el lado negativo estaría arriba. Eso significa que las proteínas entonces van a viajar de arriba
hacia abajo. Y entonces, una vez que justamente pues viajan hacia la membrana, pues esa membrana ya la podemos almacenar, la podemos guardar por un ratito sin este miedo a que se nos aguade, a que pase algo raro y que nuestro resultado del Western blot pues sea inadecuado, ¿sale? Después de eso, ¿qué hacemos o cómo lo vamos a evaluar? Bueno, pues resulta que entonces vamos a ir a un quinto paso. Y este quinto paso del Western blot incluye una inmunofluorescencia, ¿ok? Que nosotros conocimos ayer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en este caso, el antígeno pues ya está pegado a la membrana. Este antígeno pues evidentemente sería la proteína de la cápside viral del VIH, ¿vale? Sería de la cápside viral del VIH. Agregamos un anticuerpo primario, un anticuerpo secundario, conjugado con una enzima y en este caso, como es una inmunofluorescencia, añadimos un fluoróforo. ¿Y qué va a pasar? Pues si existe el antígeno, pues va a emitir fluorescencia. ¿Sale? Y así de sencillo es como funciona el Western blot. Entonces, en este método diagnóstico, ¿todos quedamos claros? ¿Todos, todo ok? ¿O surgió como alguna duda respecto a algo? Va que va, vamos todos en orden. Ahora, algo que suele ser muy preguntable del Western blot es que mucho antes, hace algunos años, era considerado como el gold estándar, el método diagnóstico mejor para diagnosticar VIH, ¿sale? Entonces vamos a ponerlo aquí. Creo que el departamento todavía lo sigue considerando como gold estándar, ¿ok? Aunque ya no sea así, gold estándar, ¿sale? Para el diagnóstico del VIH. Entonces, si algún profesor, sin afán de ofender, pues ya está medio desactualizado y les pregunta cuál es el método diagnóstico, bueno, el gold standard para el diagnóstico del VIH, ustedes deben de responder Western blot. Nosotros en la clase del VIH veremos que eso ya cambió y que desde hace algunos años pues dejó de ser así. Aunque al menos en México y en muchos hospitales se sigue considerando pues de esta forma, ¿vale? Muy bien, pues entonces ya conocimos el Western blot y ahora iremos al que a mi parecer es el método diagnóstico más importante de todos, conocido como la reacción en cadena de la polimerasa, la famosísima PCR, esa que hablamos al cansancio en bacteriología y que en virología prácticamente será el gold standard en muchos microorganismos. Ahí vamos a decir puntualmente en cuáles no, pero casi en todos los microorganismos se considera como el gold standard para el diagnóstico de infecciones virales, ¿ok? Y a ver, vamos a iniciar y a decir para qué nos sirve una PCR, ¿sale? Vamos a ponerlo aquí. La PCR nos va a ayudar a detectar, bueno, sí, no, sí, detectar. Es que les iba a decir identificar, pero creo que es lo mismo. Detectar segmentos específicos del ADN, ¿sale? Es decir, en otras palabras, nos ayuda a detectar genes, ¿sale? Y esto es muy, muy interesante porque el APCR justamente nos ayuda a detectar el material genético o genes de algún microorganismo, ¿sale? Entonces, esto tiene muchísimas aplicaciones, ¿vale? En general, por ejemplo, para bacteriología, la PCR se utiliza demasiado para identificar, o bueno, lo que se podría hacer es identificar un pequeño segmento del material genético conocido como el gen de la subunidad 16S ribosomal, porque resulta que ese gen de la subunidad 16S ribosomal es como la huella digital de las bacterias, ¿ok? Así como o sea, de que si nosotros fuéramos bacterias, nuestra huella digital sería el gen 16S ribosomal. ¿Por qué? Porque todos tenemos huella digital y cada uno tenemos una huella digital, única, ¿sale? Y así justamente para los géneros bacterianos. Cada género de bacterias tiene un gen S16 ribosomal específico. Y entonces nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, la detección de ese gen para determinar qué tipo de bacteria se está evaluando, ¿no? O por ejemplo, digamos que vamos a hacer un Gene Expert. Y a ver, pregunta repaso.
¿Qué es un Gene Expert? No me vayan a decir que es el brother que da farma. Que bueno, también un abrazote para Bernie. Es un crack grande. ¿Qué es un Gene Expert? ¿Se acuerdan de ese método diagnóstico? O sea, es pregunta de repaso de Bacter. ¿Qué es el Gene Expert? Ni idea, ni idea, ni idea. No se preocupen. El Gene Expert es cuando nosotros hacemos una PCR para detectar tuberculosis. ¿Sale? Entonces, como los del hospital luego no dicen PCR, luego se van por los nombres comerciales, Gene Expert es como decir PCR para tuberculosis. Entonces, imaginemos que nosotros queremos ver si nuestro paciente que tenemos aquí al frente, que vino el día de hoy a consulta con datos de tuberculosis, pues realmente tiene tuberculosis. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una muestra del esputo del paciente, porque ya sabemos que la tuberculosis es una bacteria principalmente pulmonar, y después de tener esta muestra, hacemos un proceso en donde la purificamos y tratamos solamente de tener el material genético. Ese es un proceso también bastante largo para eliminar proteínas, lípidos, desechos celulares y que solamente nos quede el DNA. Entonces, el primer paso para hacer una PCR es tener una muestra de ADN, ¿sale? Una muestra de ADN. ¿Sale? En este caso, imaginemos que dentro de esta muestra de ADN, pues evidentemente habrá ADN humano, pero también, o lo que nos interesa, es que esté la presencia del ADN de Mycobacterium tuberculosis. ¿Sale? Pero ahora vamos a hacerlo un poquito más complejo. Vamos a agarrar justamente esta ventaja que tiene la PCR de poder detectar genes. Por ejemplo, ustedes que conocen muy bien a la tuberculosis, ¿qué es algo que nos espanta bastante de esa bacteria? ¿Por qué es tan peligrosa hasta cierto punto? ¿Y por qué sigue siendo como de importancia? Porque se vuelve sistémica, ok, eso es importante, pero tenemos otras bacterias sistémicas. ¿Por qué la tuberculosis es más importante que las otras sistémicas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos nos contagiamos desde niños, ok, pero también hay otras bacterias que están ampliamente distribuidas, o sea, están dando puntos muy válidos, pero hay uno que en particular nos asusta mucho. Dice, por la incapacidad de inhibir los granulomas, o sea, sí, pero vamos más allá. Déjenme contarles qué pasa. Y creo que esto no lo saben porque quitaron este tema del temario este año, y es el hecho de que la tuberculosis tiene una alta capacidad de adquirir resistencia bacteriana, ¿ok? No saben cómo la tuberculosis le encanta hacer resistencia bacteriana. De hecho, esta característica de la tuberculosis es tan importante que a los pacientes que tienen tuberculosis y están tomando antibióticos contra la tuberculosis, hay todo un protocolo para administrarle estos antibióticos. Es decir, los pacientes deben de ir diario o cada cierto tiempo al centro de salud, y en el centro de salud incluso hay veces en donde necesita ver que el paciente realmente se tome la pastilla y no le haga como al vivo. ¿Por qué? Porque si se lo deja de tomar por 1 o por 2 semanas, esa bacteria se puede volver resistente a ese antibiótico. Y bueno, pues dirían ustedes, bueno, pues ya fue culpa del brother que no se tomó sus medicamentos. Y sí, pero el problema es que esa tuberculosis todavía es un agente infeccioso y puede diseminar una tuberculosis resistente a muchas otras personas del ambiente. Sí, aquí me dicen, el tratamiento es súper estricto porque las personas tienen que ir al hospital, y las personas del hospital, el personal de salud debe de ver cómo es que te tomas tu tratamiento contra la tuberculosis, ¿sale? Entonces, algo muy importante en la tuberculosis, pues es la resistencia a los antibióticos. ¿Y en dónde viene la información que dicta esa resistencia? Pues en el material genético. Entonces, en este experimento de la PCR, nosotros vamos a intentar determinar, por ejemplo, si este ADN de Mycobacterium tuberculosis tiene genes para, digamos, la resistencia, digan ustedes un antibiótico contra la tuberculosis que les guste, por nombre o por mecanismo de acción, lo que ustedes prefieran. Vamos a ver si tiene resistencia, ok, aquí me dijeron a la rifampicina, ¿sale? Digamos que este es el gen para la resistencia
a la rifampicina, ¿vale? Y queremos ver justamente si esta Mycobacterium tuberculosis tiene este gen. ¿Para qué? Para que entonces, si es resistente a la rifampicina, pues a este paciente le demos un tratamiento adecuado. Entonces, em, ¿qué es lo que hace realmente la PCR para detectar segmentos específicos del ADN? Bueno, pues resulta que se llama reacción en cadena de la polimerasa porque lo que hace la PCR es replicar el genoma. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, al menos en la parte de los palacios mentales de Bacter, representábamos a la PCR como si fuera una fotocopiadora. Ahora vamos a entender por qué. Porque resulta que nosotros en una PCR vamos, o lo que intentaremos hacer será que si existe este gen de resistencia a la rifampicina en esta Mycobacterium tuberculosis que tenemos de nuestro paciente, eh, replicarla y replicarla y replicarla, hacer tantas copias de este gen que para nosotros pueda ser percibible, cuantificable y justamente perceptible a nuestros aparatos de detección, ¿sale? Eso es lo que hace la PCR, ¿vale? Amplificar este gen de resistencia si existe y una vez que sean tantas copias que nuestros mecanismos diagnósticos sean capaces de detectarlas. Porque imagínense, si el ADN de por sí de una bacteria es muy chiquitito, un gen que todavía es una parte de ese ADN es mucho más pequeño y su detección es muy difícil. Por eso necesitamos amplificarlo, hacerlo más grande y más notorio para que lo podamos detectar, ¿vale? Entonces, aquí viene una pregunta muy particular y bueno, aquí revivimos traumas, pero también a quien le gusta muchísimo Bioca, pues le va a gustar pensar en esto. Para que nosotros podamos tener replicación de un gen, ¿qué necesitamos? Y lo que les estoy preguntando es, ¿cómo es que nuestras propias células, que tienen el mismo material genético que una bacteria, pueden replicar el material genético, el ADN? ¿Qué necesitamos? Dice aquí, necesitamos a la DNA polimerasa. Exacto. Entonces, si nosotros buscamos que en este tubito de ensayo haya replicación de un gen específico, fíjense, le vamos a añadir en primer lugar, efectivamente, a la DNA polimerasa. Que justamente la DNA polimerasa, por así decirlo, es como el ADN, imagínenselo como si fuera un puente, ¿sale? Y este puente necesita constructores, alguien que lo construya. La DNA polimerasa podría ser, por ejemplo, el arquitecto, el ingeniero o el albañil que se encarga de hacer la chamba y de poner todos los bloques en su lugar. Ya tenemos al arquitecto. ¿Qué nos faltan? Nos faltan ¿qué pasa si ahí tenemos al albañil para que se ponga a chambear? ¿Qué además necesita? Es decir, necesita el cemento, la maquinaria, o sea, toda la infraestructura. Y eso, apuntado al DNA, ¿qué sería? Sería la caguama. Ahorita vamos a ir con la caguama, porque sí, tienes mucha razón. Lo que serían los bloques de cemento y toda la infraestructura que necesita ese puente, serían efectivamente los nucleótidos que están por acá, ¿sale? Porque recuerden que los nucleótidos, pues está hecho de justamente lo del DNA. Y ahora bien, hay algo, hay algo más que se necesita, ¿sale? Necesitamos ese pitazo, necesitamos esa caguama que incentive a nuestros albañiles a chambear, que le digan a la DNA polimerasa, ponte a chambear, pero también ocupan pues un poco como de orientación. ¿Cómo sabe la DNA polimerasa en dónde empezar a trabajar y en dónde terminar de trabajar? En este caso, en dónde comienza el gen y en dónde termina. Ustedes que son muy buenos en bioquímica, díganme, cómo es que se inicia o cómo que es que la DNA polimerasa comienza esta reacción en el cuerpo humano? ¿Qué es lo que necesita? Dice por el carbono del azúcar, no, hay una parte en específico, un nombre de algo, era lo de la caja tata. Sí, pero hay algo que se pega al DNA y que cuando se pega, o bueno, existe en el material genético, la DNA polimerasa llega y empieza a trabajar. Eso serían como las caguamas, ¿no? El pitazo de salida, de que aquí empiezas y cuando se terminan las caguamas, pues ya terminas de chambear. ¿Qué es eso que nos falta? ¿Tienen idea?
Vamos a ver si sí o si no. Exacto, exacto, ya le dieron al clavo, ya le dieron al clavo. Sí, son los cebadores. Los cebadores también conocidos como primers, ¿ok? Entonces, pues justamente aquí vamos a tener a los primers. Me da mucha risa el nombre de cebador. O a los cebadores. Que justamente estos primers vamos a tener dos tipos de primer. El primer forward y el primer reverso o reverse. ¿Sale? Acuérdense que, pues, en este caso, nosotros en una hebra de ADN, pues, las DNAs polimerasas solamente funcionan en un sentido, ¿no? De 5' a 3'. Y su hebra complementaria, pues, va al revés, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué hace el primer forward? El primer forward se pega justamente en donde la DNA polimerasa va a chambear, es decir, en una de las cadenas, y el primer reverso se adhiere a la otra mitad del material genético y pues hace como la transcripción, pero pues al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente eso es lo que sería, lo que nosotros necesitaríamos agregar a nuestro tubito de ensayo que ya tiene pues material de o ADN de tuberculosis purificada para que comiencen a trabajar, ¿sale? Y justamente nosotros pues al darnos cuenta de que nuestras células ocupan los forwards, digo los cebadores o los primers para, para que la DNA polimerasa comience a chambear, pues le sacamos bastante provecho, porque nosotros en el laboratorio hacemos que estos primers o cebadores sean sumamente específicos y se unan exclusivamente a los segmentos del material genético que nosotros queremos amplificar. De esta manera, nosotros le damos una alta especificidad a la PCR y eso nos permite evaluar los segmentos o los genes específicos, ¿sale? Porque entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos generar una amplificación exclusivamente de genes de resistencia contra la rifampicina, vamos a hacer primers o cebadores que se unan exclusivamente a este gen y así con genes, por ejemplo, para la resistencia a la isoniazida o la resistencia al etambutol o cualquier factor de virulencia que ustedes se imaginen. Por eso es tan importante tener en cuenta este hecho, ¿sale? Y no solamente se queden en bacterias, también puede haber PCRs que detecten genes en humanos o genes en virus, ¿no? Por eso lo vamos a ver en virología. Entonces, bueno, pues ya saben ustedes qué posibles aplicaciones tiene este, este método diagnóstico. Ahora, hay algo muy importante que estamos dando por hecho. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué nos falta además para que todo esto pueda comenzar a chambear? ¿A poco si nosotros metemos esto ya puede funcionar y ya? ¿Qué nos falta? Nos falta algo más, algo que ustedes deben de recordar de las clases de Bioca. Les voy a dar una pista, es una enzima. Exacto, nos falta separar las cadenas, ¿ok? Separar estas cadenas, porque, ay, güey, espérame. Ahí está. Ahí está. Necesitamos separar estas cadenas para que una vez que ahora sí se separen, pues el primer forward se pueda unir a una hebra de ADN y que justamente la DNA polimerasa comience a chambear, ¿sale? Y también del otro lado, para que el primer reverso se una y la DNA polimerasa pueda comenzar a chambear, ¿ok? Entonces nosotros necesitamos separar estas hebras de ADN para que puedan comenzar justamente el ciclo de replicación. Ahora bien, normalmente eso ¿cómo se hace en nuestro cuerpo? Se hace mediante, exacto, una enzima conocida como la helicasa, ¿vale? Sin embargo, déjenme decirles a ustedes que la PCR, exacto, no manches, ajá. Déjenme decirles que la PCR Eh, bueno, escuchen. Hay algunos comentarios, pero creo que todos se van a resolver ahorita con lo que diga. La PCR, fíjense que nosotros vamos a sintetizar justamente DNA polimerasa. Y este es uno de los compuestos principales que vamos a poner en nuestra PCR. Ahora bien, el compuesto de la DNA polimerasa es extremadamente caro de sintetizar. Solamente con decirles que yo en un día me chingué 20,000 pesos de DNA polimerasa.
en unas PCRs. Entonces, imagínense qué caro debe ser el añadir enzimas específicas para la PCR. Entonces, el añadir helicasa total, en este caso, pues no es tan adecuado porque eso podría aumentar mucho más el costo de la PCR. Pero entonces aquí viene otra pregunta. ¿Ustedes conocen algún otro método en el cómo se puedan separar las hebras de ADN? A ver, me dicen por acá. Dice aquí calentándolas. Muy bien, con calor. Entonces, el ADN, justamente cuando llega a temperaturas muy extremas, se dice que se desnaturaliza y se abren las hebras o se separan las hebras de nuestro material genético. Y no sé ustedes, pero resulta mucho más barato calentar este tubito que meterle otra encima. Entonces, eso es lo que hacemos, lo calentamos, ¿ok? Efectivamente. Entonces, una vez que nosotros metemos los ingredientes de nuestra PCR, la DNA polimerasa, los nucleótidos y los primers, lo que sigue es meterlo en un aparato que va a jugar con las temperaturas del material genético de nuestra muestra para que ahora sí puedan comenzar el ciclo de replicación. Y entonces, esquema de aquí, ay güey, este esquema de acá me interesa demasiado que ustedes le pongan atención porque fue pregunta de DEPA del año pasado, ¿sale? ¿Qué es lo que les preguntan? Las temperaturas y qué hace cada temperatura, ¿sale? Entonces, fíjense, nosotros cuando metemos nuestra muestra de PCR, fíjense, aquí tenemos en el eje de las X la temperatura y en el eje de eje de las X temperatura, en el eje de las Y, no, eje de las X tiempo, eje de las Y es temperatura, perdón. Entonces, cuando nosotros metemos nuestras muestras a esta maquinita que les digo, normalmente se meten entre 20 y 30 grados centígrados, es decir, a temperatura ambiente, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace primero esta máquina? Bueno, vamos a ver nosotros. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? En este caso, como ustedes me dijeron, sería desnaturalizar, es decir, abrir las cadenas de ADN. Y eso, más o menos, la desnaturalización ocurre aproximadamente a los 90-95 grados centígrados, ¿ok? 90 a 95 grados centígrados ocurre la desnaturalización, ¿vale? Y estas temperaturas y el proceso, o sea, la temperatura y la acción que hace en el ADN no se me les olvide porque fue pregunta de departamental. Una vez que nosotros ya desnaturalizamos el ADN y ya rompimos las hebras, ¿qué se imaginan que viene a continuación? O sea, ustedes si fueran pues justamente a chambear en la PCR, ¿qué dirían que viniera, que seguiría después? ¿Qué es lo que sigue? Enfriar, ok, enfriar, pero más bien en lugar de enfriar, ¿qué cosa nos gustaría que suceda con el ADN después? ¿Ya podría empezar a chambear la PCR? Exacto, el siguiente paso es que los primers se alineen a los genes que nosotros queremos amplificar. Entonces, pues justamente la segunda etapa de una PCR va a ser la alineación de los primers. Y resulta que los primers se alinean perfectamente al material genético aproximadamente entre los 50 a 55 grados centígrados, ¿ok? Por esa razón es que después de calentarlo, lo enfriamos. Y una vez ya que tenemos los primers, ahora sí el paso siguiente, pues es que, que los albañiles se pongan a chambear, ¿no? Ya tienen su caguama, pues falta que ya ahora sí empiecen a trabajar. Entonces, el siguiente paso es el de la elongación, ¿sale? Y resulta que a los albañiles, pues como a la DNA polimerasa, le gustan trabajar pues cuando hace mucho calor, pues para que disfruten más su caguama. Entonces, la temperatura a la que se elonga el ADN, a la que la DNA polimerasa empieza a trabajar, es hacia los 72 grados centígrados, ¿vale? Entonces, pregunta para ustedes, si nosotros comenzamos con una hebra de material genético, bueno, sí, con un gen, ¿cuántos tendríamos después de este proceso? Si empezamos con uno. Perfecto, muy sencillo, ¿no? Nosotros, después de uno de estos procesos, terminamos con dos
hebras bueno, con dos genes de nuestro material genético. Y a todo este proceso de desnaturalización, alineación y elongación le conocemos como un ciclo de la PCR. Entonces, resulta que dependiendo ya de la PCR, se pueden hacer 10, 12, 11, 12, 13, 14 ciclos. Y entonces aquí justamente jugamos con con este mecanismo exponencial de la duplicación de los genes. Porque bien, nosotros en nuestro primer ciclo, que es de aquí para acá, en el primer ciclo, duplicamos el material genético. En el segundo ciclo lo volvemos a duplicar y ya no solo tendríamos dos, sino que tendríamos cuatro, ¿sale? Y después de otro ciclo, del tercer ciclo ya no tendríamos cuatro, sino que tendríamos ocho. Y ustedes ya saben las maravillas del crecimiento exponencial. Entonces, justamente esto es muy importante porque nos permite hacer visibles muchas veces material genético que no está en tan grandes cantidades. Por eso es que la PCR es tan buen método diagnóstico. Porque a partir de una sola hebra, por ejemplo, si nosotros de una sola hebra hacemos 16 ciclos, en esos 16 ciclos tendríamos hasta 60.000 copias aproximadamente. Entonces, imagínense, de una sola hebra de AD, bueno, de un solo gen, podemos hacer casi 60.000 o 50.000 copias después de 16 ciclos, ¿sale? Esa es la maravilla de la PCR. Y ya de 16.000 ciclos, o bueno, digo, 16.000 copias ya son detectables. Una sola copia, les digo, es muy chiquitita. Pero ya después de eso, pues más copias justamente pues son más detectables, ¿sale? ¿Y cómo las detectan? Ustedes se preguntarán, pues prácticamente el ADN, hay que decirlo, tiene carga negativa. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace un proceso de electroforesis, ¿sale? En donde nosotros ya tenemos pues justamente cuánto pesa el gen que nosotros queremos evaluar y entonces pues ponemos estas muestras dentro de una electroforesis y ahora sí hacemos lo mismo que en el Western blot, ¿vale? Ahora bien, pregunta para ustedes. Por lo que conocemos hasta este momento, ¿ustedes qué dirían? ¿Que la PCR es una prueba cuantitativa o una prueba cualitativa? A ver, es una prueba, aquí me dicen cuantitativa, cuantitativa, cuantitativa. A ver, ¿por qué es cuantitativa? ¿Alguien me dice por qué piensa que es cuantitativa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué es cuantitativa? Dice, ¿por qué no estamos analizando propiedades del material genético? Dice aquí, porque estamos aumentando el número o la cantidad del gen para detectarlo. Ok. Oh, sorpresa, la PCR es una prueba cuantitativa. Digo, cualitativa, 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 perdón. Cualitativa. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos responde la PCR? ¿Qué pregunta responde la PCR? Díganme ustedes. ¿Qué pregunta responde la PCR? Y cuando ustedes logren detectar qué pregunta responde la PCR, se van a dar cuenta por qué es cualitativa y no cuantitativa. ¿Sale? Exacto. La pregunta que responde la PCR es, ¿existe este gen? ¿Y cuál es la respuesta? Sí o no. Por eso es cualitativa. Si fuera cuantitativa, respondería a la pregunta, ¿cuántas copias del gen hay? Pero nosotros en ningún momento podemos detectar cuántas copias del gen había, porque no sabemos ni las copias iniciales ni nada de eso. O sea, no es como que tú en tu muestra de ADN de tuberculosis sepas a priori cuántos genes de rifampicina había, ¿sale? Por eso no puedes determinar de manera cuantitativa, pues justamente eso, ¿sale? Entonces es cuantitativa, exacto. Digo, es cualitativa, exacto.
Exacto, dice, busca si tiene o no los genes de interés. Entonces, en sí, la prueba de la PCR es cualitativa, ¿ok? Porque responde a una pregunta de sí y no, ¿vale? Muy bien. Entonces, hasta este punto, ¿conocemos ya bien los fundamentos de la PCR? ¿Todo quedó súper claro? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué sirve? Y así. A ver, aquí tengo un comentario. Me dice... Doc, la especificidad de los primers se debe a la complementariedad de las bases. Sí, justamente nosotros vamos a hacer primers que se complementen perfectamente con el inicio del gen y con, bueno, como el final del gen, exactamente. De ahí se deriva justamente la especificidad de los primers. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Les pregunto porque ahorita vamos a ver que hay variantes de la PCR y entonces si no hay algo claro aquí no van a entender lo demás. Por eso pues vale la pena invertir algo de tiempo en esta parte, así como valió la pena invertir bastante tiempo en la ELISA porque ya vieron que tiene un montón de aplicaciones. Bueno, pues también en la PCR vale la pena invertir. Entonces, todos claros, seguros, todos bien, manita, pulgarcito arriba, corazoncito, seguros. Va, va que va. Súper, me agrada que estén tan confiados. Bien, entonces vamos todos en la misma sintonía. Entonces, resulta ser que existen diferentes tipos de PCRs y hay una segunda PCR que se le conoce como Real-Time PCR, ¿sale? O QPCR. ¿Por qué se le agrega esta Q? Porque resulta que esta PCR ahora sí va a ser cuantitativa, ¿sale? Entonces vamos a ponerla aquí que esta Real-Time PCR o QPCR es una prueba cuantitativa. ¿Por qué va a ser cuantitativa? Porque esta ya nos permite detectar la cantidad de material genético en nuestra muestra, ¿sale? En la muestra. Ahora el problema será entender cómo lo hace. Pero es muy sencillo, o sea, neta solo es agregar un componente más. Bueno, pues resulta que la PCR cuantitativa inicia igual que la cualitativa, ¿ok? Es decir, primero tienes un template del DNA, eso quiere decir que tienes como un... Ay, ¿cómo es esto? Ay, no, no quiero ser así de mamón. Es Ay, no mames. Ah, espérame. Un... No, no es que no es Marco, se me olvidó el nombre. O sea, como... Ándale como plantilla. Iba a decir marco, pero no. Ándale, como plantilla del material genético que tú quieres evaluar. En este caso, digamos que este evidentemente es el gen de resistencia a la rifampicina. Entonces, nosotros pues ya metimos todo a nuestra muestra. Después sigue el proceso de desnaturalización a los 95 grados, es decir, las hebras se parten. Y después de eso viene el alineamiento de los primers, que les decía era más o menos a los 50, 55 grados. Aquí ponen 60 grados, pero más o menos se mantienen eso en 55 a 60 a 50 grados, ¿sale? Y entonces fíjense, aquí el primer reverso se une a una hebra, el primer forward se une a otra hebra, pero aquí viene lo importante, porque en esta primera mezcla de los materiales que nosotros pusimos en la PCR normal, vamos a agregar otro compuesto adicional, ¿sale? Y será un compuesto, un pequeño fragmento de material genético que se una al gen de interés, pero que consigo lleve un fluoróforo, ¿sale? Un fluoróforo que vamos a ver ahorita que cuando pasemos a la fase de la extensión, es decir, donde la DNA polimerasa empieza a chambear, pues que cuando esta DNA polimerasa justamente pase encima del fluoróforo y le dé un llegue, pues este fluoróforo emita fluorescencia, ¿ok? Y ustedes se preguntarán, ah, pero pues por qué emitiendo fluorescencia podemos determinar la cantidad de ADN? Bueno, pues si nosotros detectamos un fluoróforo, significa que va a haber dos copias de material genético. Si detectamos que se activaron dos fluoróforos, significa que vamos a tener en total cuatro copias del material genético. Entonces, así sirve la PCR cuantitativa mediante la cuantificación
de la fluorescencia. ¿Sale? Y así. Entonces, fíjense por acá, esto es lo que realmente importa de la PCR en tiempo real. Nosotros vamos a tener una pequeña hebra que se pegue justamente y específicamente al gen de interés que tenga un fluoróforo. ¿Qué va a pasar? Que cuando la polimerasa lo rompa, emita una señal de fluorescencia. Entonces, la máquina a la que nosotros metemos estos muestras de la PCR, tienen justamente detectores de fluorescencia y nos van a dar esta gráfica en tiempo real, en vivo. Por eso se llama Real Time PCR, porque nos da esta gráfica mientras se están llevando los ciclos de amplificación. Entonces, fíjense, en el eje de las X tenemos los ciclos de la PCR y en el eje de las Y tenemos la fluorescencia emitida. Por ejemplo, perdón, al inicio, fíjense que esta curva pues es casi casi plana. ¿Por qué? Porque de aquí pasa de una copia a 2 a 4 a 6, digo, a 4 a 8 a 16, pero pues ya aquí justamente es donde se ve el crecimiento exponencial, ¿sale? Y nosotros podemos detectar la fluorescencia de, de dicha muestra, ¿sale? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver que, pues sí, va a aumentar la fluorescencia, nosotros la podemos medir y ya al final se vuelve a como a aplanar la curva. ¿Alguien se imaginaría por qué al final se aplana la curva? ¿Por qué se da esto y no se sigue como de manera exponencial por siempre y para siempre? ¿Mm? ¿Alguna idea? Dice aquí, porque se acabaron los fluoróforos. Ah, hay dos cosas. Uno puede ser porque se acabaron los fluoróforos, o la otra es también porque se acabaron los nucleótidos y las DNA polimerasas ya no pueden seguir chambeando. Recuerden que lo que pusimos dentro pues es limitado, entonces pues en algún punto, exacto, pues se quedan sin trabajo, o sea, sin material los albañiles y pues ya dejan de chambear, ¿sale? Pero pues más o menos igual puede ser que se hayan acabado los fluoróforos, ¿eh? No lo dudo, también puede ser dos explicaciones, o nucleótidos o fluoróforos. Y esto que dice threshold justamente es el límite en donde nuestra maquinita puede detectar la fluorescencia, ¿no? Fíjense que cuando es muy poquita fluorescencia, porque son muy poquitos genes, no se puede detectar, pero llega un punto donde los fluoróforos emiten tanta fluorescencia que ya lo podemos detectar y podemos definir cuántas moléculas había en un inicio. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Imaginemos que nosotros tenemos dos muestras de material genético, ¿sale? Para que ahora sí amarre todo este concepto de la PCR en tiempo real. Tenemos aquí uno y tenemos aquí dos. Imaginemos que en este primer, en este primer tubito tenemos dos moléculas de ADN, ¿sale? E imaginemos que en el otro, por el contrario, tenemos un poquito más. Tenemos cuatro moléculas, ¿vale? No, así no. Bueno, cuatro moléculas. Entonces, ¿qué pasa con el primer ciclo de ambas? Con el primer ciclo, en esta primera muestra se duplican, es decir, ahora hay cuatro copias. En el otro se duplican, hay ocho copias. Y el primero, pues justamente emite la cantidad de fluorescencias para cuatro copias, mientras que este emite la cantidad de fluorescencia para ocho copias. ¿Sale? Ahora bien, seguimos. Si tenemos otro ciclo, pues estas cuatro copias se vuelven ocho copias y estas ocho se vuelven 16. Y si tenemos otro ciclo, pues va a pasar lo siguiente, ¿no? 16, 32, después de 32 sigue 64, después de 64 sigue 128, ¿no? A lo que voy justamente es que nosotros al final de la PCR o en un tiempo determinado podemos decir, ah, es que en el ciclo tal hubo tanta fluorescencia, ¿no? Hubo 64 fluoróforos que emitieron radiación. Entonces, si tú sabes, por ejemplo, digamos, no nos vayamos tan lejos, que en el tercer ciclo hubo fluorescencia para 16 copias, ¿cuánto material genético hubo en un inicio?
A ver, pregunta para ustedes. Si nosotros en 3 ciclos determinamos que hubo fluorescencia para 16 copias, ¿cuántas, aquí dice se les acabaron las caguamas? ¿Cuántas copias hubiéramos tenido al inicio? 4 copias, sale 4 copias. ¿Por qué? Porque va de justamente 4, no, no, 2. Bueno, ahora vamos a ver. En el primer ciclo se va a 8 y del segundo ciclo se va a 16, ¿no? Son 2, efectivamente. Porque, miren, cuando son 2, en el primer ciclo genera 8, en el segundo 16. No, digo 4, perdón. Perdón. 4 en el primer ciclo, en el segundo 8 y en el tercero 16. Entonces, fíjense cómo es que nosotros efectivamente podemos determinar a partir de la fluorescencia cuántas copias había originalmente, pues en nuestra muestra, ¿no? Y ahora sí tenemos lo que se le conoce como la PCR cuantitativa o en real time, ¿sale? Si le dicen real time PCR o qPCR, estamos hablando de lo mismo. Ahora, existe una PCR adicional, ¿ok? Una PCR más que se le va a conocer como RT-PCR. Ahora, luego existe mucha confusión, a mí también me pasó, porque yo pensé que el RT significaba real time y pensé que esta era la PCR cuantitativa, pero no significa real time. ¿Alguien sabe qué podría significar RT-PCR? En primer lugar, vamos a decir que esto no es real time. La RT, vamos a ver si alguien le da, significa punto final o algo así. No, la RT se refiere a una enzima conocida como retrotranscriptasa. ¿Sale? Entonces, pregunta para ustedes. ¿Qué nos va a cuantificar o qué pregunta responde una RT-PCR? Para eso hay que saber para qué sirve la enzima. Si hay un... No, no sirve para... Bueno, o sea, sí, pero no. Me dicen aquí, sirve para ver si hay un retrovirus, sí, pero no. O sea, sí sirve para eso, pero de manera general. O sea, es un aspecto, sí, pero manera general. A ver, si la PCR nos sirve para detectar genes, la RT-PCR, que ya no ocupa la DNA polimerasa, sino una DNA polimerasa dependiente de RNA conocida como retrotranscriptasa, ¿qué nos estaría exacto? La RT-PCR nos ayuda a detectar si hay ciertas hebras de RNA. Nos sirve para detectar RNA, ¿sale? Mientras la PCR convencional nos ayuda a detectar genes, que los genes pues están escritos en ADN, pues la RT-PCR nos sirve para detectar RNA. Es decir, pues nos ayudaría bastante a, por ejemplo, evaluar al menos en humanos, por ejemplo, nos ayudaría a evaluar qué tanto se está transcribiendo una proteína, ¿no? O si una célula tiene la capacidad de sintetizar tal proteína, o si la está sintetizando activamente. O la otra, por ejemplo, sería detectar retrovirus, porque están hechos de ARN. O, por ejemplo, podríamos hacer detección podríamos aplicar la PCR para virus no exclusivamente de DNA, sino también de RNA, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer detección de un virus mediante una PCR, si es un virus de ADN, usamos una PCR convencional, pero si es un virus de ARN, utilizamos una RT-PCR, ¿sale? Esa es la diferencia. Entonces, más o menos entendimos cada una de las características de cada una de las 3 PCRs, ¿o hay alguna duda? A ver, ¿seguros? Vientos. Bueno, pues entonces, si no hay ninguna duda de la PCR, ahora sí pasamos al siguiente método diagnóstico. Este fue, siento yo, el más denso, el más pesado de comprender. Y ya vienen cositas un poquito más,
facilonas, ¿no? Y vamos con el método de la hemaglutinación, ¿ok? Este método diagnóstico tenemos tres tipos de hemaglutinación, ¿sale? Vamos a escribir aquí el primero, que es la hemaglutinación directa, ¿sale? O sea, bueno, antes de eso, ¿a qué nos ayuda la hemaglutinación? Esa es la primera pregunta antes de poder continuar a lo demás. Nos ayuda a detectar la presencia de anticuerpos o antígenos que interactúan con eritrocitos. Está raro, pero lo vamos a entender. Vamos a escribirlo aquí. Detecta la presencia de antígenos o anticuerpos que interactúan con eritrocitos. Vamos a explicar el primer test, el de aglutinación directa y van a comprender qué pasa, ¿sale? Entonces, primer paso para hacer la aglutinación directa. Bueno, a ver, vamos a ponerlo con una casilla mejor. Le pongo aquí para que alcancen a ver. Esta es la directa, ¿sale? Entonces, bien, déjenme decirles algo de los virus. Hay algunos virus en específico, muy importantemente el que más deben de aprenderse es el de la influenza, que tiene, que tiene espigas. Acuérdense que las espigas pues son estas cosas que salen. Vamos a dibujar un virus súper rápido, ¿qué les parece? Para que esto no se haga tan abstracto, ¿vale? Dibujen el virus, no lo hagan tan complicado, digo, solamente para que, em, así, para que sepamos que este es el virus. Y este es de RNA segmentado, el de la influenza, entonces, así. ¿Vale? Entonces, hay virus que justamente tienen proteínas de superficie, muchas veces aquí arribita también tienen proteínas de superficie, tienen algunas otras cosas que se adhieren muy fuertemente a los eritrocitos. Y les digo que el ejemplo perfecto es el de la influenza virus. ¿Vale? Entonces, nosotros aprovechamos esta propiedad de estos virus para crear este método diagnóstico conocido como hemaglutinación directa. Que lo que hacemos, primero debemos de tener a un paciente al que le sospechemos influenza, por ejemplo, ¿no? Entonces, la influenza vamos a ver que es un virus respiratorio y vamos a sacar entonces muestras de este tejido, bueno, de esputo podría ser. Esas muestras las purificamos y dejamos solamente en el tubito de ensayo o solamente aislamos el virus del paciente, ¿ok? Dejamos o tratamos de hacer procedimientos para que de esa muestra que nosotros sacamos solamente queden virus, nada de leucocitos, nada de eritrocitos, nada de otro tipo de células o de bacterias, solamente el virus, ¿sale? Y esto viene a partir del paciente. Después, en un segundo paso, nosotros vamos a juntar, así de que han visto ese meme de un corgi juntando dos corgis de juguete. Bueno, los juntamos este virus que vino a ser aislado de una muestra biológica del paciente con eritrocitos. Eritrocitos que nosotros previamente en el laboratorio ya habremos aislado, ¿sale? Estos eritrocitos pueden ser de humano, de caballo, de cordero, pero bueno, el chiste es de que sean eritrocitos, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a dibujar aquí algunos cuantos eritrocitos y lo voy a duplicar para que ya sea pues un poquito más sencillo. Bueno, ¿qué sucede cuando nosotros juntamos el virus de la influenza con eritrocitos? Bueno, pues resulta que como les decía, este tiene proteínas que hacen que los eritrocitos se peguen a su alrededor. Y no solamente tendremos un virus de la influenza, sino que vamos a tener varios de estos virus de influenza que están pegando a varios eritrocitos a la vez. ¿Ok? Entonces, de esta manera es que se forma pues sí, o sea, de que se aglutinan los eritrocitos y a eso le llamamos justamente hemaglutinación. Y esta es la hemaglutinación directa. Entonces,
¿Cuál es la limitante de la hemaglutinación directa? Que solamente se puede hacer con virus que tengan esta capacidad de juntar eritrocitos, ¿sale? Esa es la principal limitante de la, de la hemaglutinación directa, ¿sale? Que, bueno, he de decirse que la influenza virus es el más importante que ustedes deben de conocer en este aspecto, ¿sale? Y ya, esa es la hemaglutinación directa. Vamos con la hemaglutinación indirecta, ¿sale? Pero bueno, hasta este punto, ¿entendimos cómo funciona la directa? Y bueno, el tercer paso para la hemaglutinación sería visualizar, ¿sale? Si nosotros vemos que la muestra del suero de nuestro paciente se empieza a aglutinar, es decir, se empiezan a formar como pequeños grumos, decimos que es positiva, porque los grumos son como el resultado visual de todo esto que está sucediendo a nivel microscópico, ¿va? Pero bueno, entendimos qué es la hemaglutinación directa, todos en orden para continuar con la indirecta. Va, va que va. Mm, Vamos con la hemaglutinación indirecta. En la hemaglutinación indirecta, fíjense que nosotros vamos a preparar previamente, bueno, aquí bueno, una cosa más. ¿Qué hacemos en la hemaglutinación indirecta? Aquí detectamos al virus, ¿sale? En la hemaglutinación indirecta vamos a detectar anticuerpos, ¿vale? Y ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Pues resulta que en la hemaglutinación indirecta, nosotros previamente en el laboratorio vamos a tener, por ejemplo, eritrocitos que están modificados para presentar en su superficie antígenos del virus que querramos evaluar. Por ejemplo, ¿qué virus conocen ustedes? Que no se VIH para que, para que le cambiemos. Que no se VIH, influenza ni COVID. El que ustedes quieran. Por ejemplo, ahorita creo que el Rotavirus, sarampión está muy de moda. Ah, ¿cómo dijiste? el rotavirus, Ok, el rotavirus. Va. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a modificar genéticamente, bueno, no genéticamente, sino que en el laboratorio vamos a hacer que estos eritrocitos en su superficie, por ejemplo, expresen, bueno, aquí creo que le puedes subir tantito, ahí está. Le vamos a hacer que estos eritrocitos expresen, por ejemplo, antígenos muy específicos de rotavirus, ¿vale? Vamos a hacer que los expresen así. Y esto lo hacemos en el laboratorio, ¿vale? Entonces, una vez que estos eritrocitos, este, pues justamente expresen antígenos de rotavirus, ¿qué hacemos a continuación? Los combinamos con el suero del paciente. Y a ver, díganme ustedes, ¿qué va a tener el suero del paciente si es que en realidad él tiene una infección por rotavirus? Va a tener efectivamente, como ustedes lo dicen, no antígenos, o sea, puede que sí, pero no nos interesa en este punto. ¿Qué desarrollaría un paciente en sangre si nosotros, no, en cualquier tipo de infección, o al menos en la mayoría? Algo muy específico, muy leucocitosis, específico. ¿Cómo dices, Bene? leucocitosis, Sí, pero más bien estamos hablando sí, tienes razón, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, fíjense ustedes, de anticuerpos. ¿Ok? El suero del paciente, si nosotros nos sometemos a algún tipo de infección, va a tener anticuerpos. ¿Ok? Entonces, vamos a combinar, vamos a tener una pequeña muestra del suero del paciente y que justamente dentro del suero del paciente, si es que está sometido a una infección, pues va a presentar anticuerpos. Ahora, ¿qué es lo que hacen los anticuerpos? Los anticuerpos, si estos realmente son anticuerpos anti-rotavirus, ¿qué va a pasar? Se van a pegar a los eritrocitos, ¿cierto? Exacto. Dice aquí, entonces, ¿qué tiene? Ah, perdón. Estos no, perdón. Esos son antígenos. Son antígenos, dije anticuerpos, son antígenos. Perdón, yo creo que de ahí vino todo el desmadre. Disculpen, sí, son AG. Estos de acá son antígenos, perdón. Son antígenos de rotavirus.
¿ok? Nosotros les pegamos antígenos de rotavirus, es decir, nosotros ya sabemos, por ejemplo, que el rotavirus tiene tal antígeno e hicimos en el laboratorio que ciertos eritrocitos los expresaron en su superficie. Entonces, ¿qué viene? Nosotros decimos, ah, creo que este paciente tiene sospecha de rotavirus. Ah, bueno, tómale una muestra del suero y veremos si tiene anticuerpos contra rotavirus. Entonces, si en verdad tiene anticuerpos contra rotavirus, estos anticuerpos se van a pegar a distintos eritrocitos. De esta manera, fíjense ustedes, ¿sale? Y como no solamente los anticuerpos se pegan a un eritrocito, sino que se pueden pegar a dos al mismo tiempo, pues ¿qué es lo que sucede? También una aglutinación de nuestros eritrocitos, es decir, los eritrocitos se pegan y entonces, bueno, pues esta sería la hemaglutinación indirecta, ¿sale? En la directa detectamos el virus, porque el virus directamente los pega. En la indirecta detectamos anticuerpos contra ese agente patógeno, ¿sale? Entonces, en este punto entendemos tanto hemaglutinación directa e indirecta. Sí quedó claro. A ver, aquí tengo un comentario. Me dicen, Doc, entonces esta prueba es poco confiable en pacientes inmunosuprimidos o vacunados. Efectivamente, la hemaglutinación tiene pues esas limitaciones. Y qué padre que tú también te des cuenta de esto, ¿no? Porque prácticamente si en la indirecta estamos evaluando anticuerpos, esos anticuerpos pues pueden estar presentes, por ejemplo, por la vacunación o presentes o no presentes por inmunosupresión. Entonces, efectivamente, esas son limitaciones de este método diagnóstico. Bien, 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 bien. Así me gusta que piensen, están totalmente en lo correcto. Por ejemplo, Doc, ¿me puede repetir la indirecta? Es que mi internet me sacó. Por supuesto que sí. En la indirecta, de manera muy rápida, vamos a decir que se trata de detectar anticuerpos anti cualquier microorganismo. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos uso de los eritrocitos. Nosotros previamente en el laboratorio vamos a generar eritrocitos que presenten un antígeno de interés. En este caso, nosotros elegimos el del rotavirus. Entonces, si un paciente, por ejemplo, su hermano, su hermana o su mamá tiene rotavirus, genera anticuerpos. Es una respuesta normal del sistema inmunológico ante una infección, ¿sale? Genera anticuerpos contra ese microorganismo. Entonces, ¿qué pasa? O lo que nosotros intentamos hacer es sacar el suero de ese paciente y juntarlo con los eritrocitos previamente diseñados en el laboratorio. ¿Qué sucede? Que si realmente son anticuerpos contra ese microorganismo, lo que va a pasar es que van a pegarse los anticuerpos al antígeno expresado en los eritrocitos y esto va a hacer que hasta cierto punto se aglutinen, es decir, se junten, porque un anticuerpo puede pegarse a dos eritrocitos a la vez, entonces se van a pegar entre todos y se va a formar una reacción de hemaglutinación. ¿Ok? ¿Quedó un poquito bueno, claro, Regi? Va, que va. Muy bien. Entonces, eso. Por ejemplo, ¿quién me diría cuál es la limitación de la hemaglutinina directa? Vean aquí qué es lo que sucede y díganme ustedes cuál es la limitación. Por ejemplo, la limitación en la indirecta es que estos anticuerpos pueden estar presentes o no. De hecho, si se hace una hemaglutinación indirecta en etapas muy tempranas de la infección, puede que dé negativa porque aún no haya anticuerpos suficientes. Eso también podría suceder. Aquí me dicen, exacto, ajá, por ejemplo, otra limitante de la directa es que no tengamos suficientes virus en sangre como para poder hacer evidente la hemaglutinación. Esa es una muy buena limitante. Otra limitante es que el virus como tal no tenga la capacidad de unirse a eritrocitos. No todos los virus tienen esa capacidad, entonces es limitada. Ajá, exacto. Otra limitación sería que el virus no tenga la capacidad de aglutinar. Exacto. Entonces, por ejemplo, debemos de saber qué virus pueden aglutinar y cuáles no para conocer si son viables para la directa o no, ¿vale? Y bueno, el tercer tipo de hemaglutinación se llama inhibición de la hemaglutinación. ¿Qué es lo que sucede? Esto es como... déjenme ver cómo se los explico. Ya. Tenemos dos virus que se parecen demasiado. El virus de la influenza y el virus de la parainfluenza. Hasta en el nombre se parecen. Y resulta
que los dos tienen la capacidad de hacer una aglutinación de eritrocitos. Es decir, los dos son viables para que se pueda realizar una hemaglutinación directa. El problema es que tienen síntomas muy similares y por clínica no podemos diferenciar de ellos. ¿Cómo mediante una hemaglutinación directa podemos diferenciar si se trata de influenza o parainfluenza? ¿Cómo le haremos? Para eso tenemos la inhibición de la hemaglutinación. ¿Qué es lo que hacemos? Prácticamente hacemos una hemaglutinación directa y añadimos un paso más. Añadimos anticuerpos anti lo que nosotros querramos evaluar. Por ejemplo, ¿qué quieren descartar? ¿Influenza o parainfluenza? Digan ustedes, cualquiera de los dos está bien. Digamos que vamos a descartar, aquí me dicen influenza, entonces vamos a agregar anticuerpos anti-influenza. Entonces, ¿qué va a suceder si nosotros agregamos anticuerpos anti-influenza en esta reacción de hemaglutinación? Lo que sucede es que estos virus, o justo estos virus, van a quedar totalmente inhibidos por los anticuerpos. ¿Sale? Entonces no van a poder hacer una reacción de aglutinación, por eso se llama inhibición de la aglutinación. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestro paciente con una enfermedad respiratoria similar a la influenza o la parainfluenza, le hacemos un test de hemaglutinación y aglutina, ya sabemos que puede ser uno de estos dos. Pero si además a este test lo volvemos a hacer y le agregamos anticuerpos y no se aglutina, ¿qué les dirían? ¿Qué dirían que tiene ese paciente si no se aglutinó? Con anticuerpos antiinfluenza, ¿qué me dirían si hubo una aglutinación? ¿Y qué me dirían si no hubo una aglutinación? Exacto. A ver, aquí me dicen es influenza. Si hubo, a ver, vamos por partes. Cuando no se aglutina, efectivamente, cuando no se aglutina, decimos que es influenza. Porque los anticuerpos son muy específicos contra sus antígenos. Podemos estar seguros de que es influenza porque está inhibiendo antígenos de influenza. Y cuando sí se aglutina, pues diremos no es influenza. Y puede ser cualquier otro virus. En este caso, pues bueno, puede ser la parainfluenza, pero cualquier otro virus que aglutine. ¿Sale? Se aglutina para influenza. Exacto. Entonces, más o menos entendimos ahora sí el concepto o sea, para qué sirve la inhibición de la hemaglutinación. Como que es hacerlo un poquito más específico, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos justamente pues una imagencita que lo expresa bastante bien. ¿Va que va? Muy bien, pues la verdad es que, ¿qué les parece que veamos este último método diagnóstico? 3 minutitos y damos nuestro primer descanso de 10 minutos, ¿vale? Y a lo que sigue, pues es más sencillo. Ya es más sencillo. Aquí sí hay que pensarle demasiado, mover un poquito el cerebro, pero ya lo demás no creo que tanto. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el cultivo celular. Y para esto hay que decir algo muy importante, ¿ok? Y esta cosa importante es que los virus, todos los virus, van a ser parásitos intracelulares obligados. Eso significa que, por ejemplo, Doc, ¿le puede regresar? Claro que sí. A ver, ahí está bien. No sé en qué parte en específico, pero ahí mero. Entonces, el hecho de que sean parásitos intracelulares obligados hace, por ejemplo, que los virus no puedan ser cultivados en medios de cultivo normales como lo podrían ser el agar sangre, el agar MacConkey, el agar chocolate. Entonces, ocupamos otro tipo de cultivos conocidos como cultivos celulares. ¿Qué son cultivos celulares? Literalmente es un tejido de células que son susceptibles a ciertos tipos de virus. Y entonces, ahora sí, nosotros como que cultivamos el virus, permitimos que el virus infecte estas células dentro de nuestro cultivo celular, que pues es este de aquí,
fíjense, es un tejido prácticamente, y que ahí podamos hacer que los virus se repliquen. Esto cultivo celular es también es un método diagnóstico muy, muy, muy importante, pero es muy, muy caro, entonces no se hace de manera rutinaria. Algo que me traumó demasiado hace 2 años y me sigue acarreando mi conciencia desde entonces, es que a ustedes les preguntaron qué tipo de cultivo celular se usa para el diagnóstico de influenza. Y les seré sinceros, cuando hicieron esa pregunta en el departamental hace 2 años, yo no tenía ni la más mínima idea. Pero se los voy a decir para vengar, para hacer esa venganza contra el departamento. Resulta que utilizan para la influenza, no sé por qué se los preguntan, pero ok, un cultivo de células de riñón de mono. Exacto. La cara que ustedes, yo me imagino que tienen ahorita, yo también la tuve cuando vi la respuesta y dije, ¿qué pedo con eso? Pero ok. Entonces, importante, la inhibición de la hemaglutinación también es un método diagnóstico súper, 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 súper importante para la influenza. Y en este caso, el cultivo de células de riñón de mono es para la influenza también, ¿ok? Entonces, ténganlo en mente. Dice, ¿qué onda con eso? Sí, estuvo súper rancio, se pasaron de lanza. Pero no se espanten, esa pregunta sí fue de que outlier, neta, de tota. Pero va. Y bueno, pues eso es todo, ¿ok? Bueno, pues ¿alguna duda de todo lo que hemos visto hasta el momento? Si no hay dudas, ustedes pueden dejar ahí el pulgarcito arriba y eso significaría que podemos ir al descansito. ¿Va que va? Súper, va que va. Pues entonces, ponemos pausa a la grabación y volvemos dentro de 10 minutos a las 2:20, ¿vale? Pues ahora sí, continuamos con esto de la clasecita de generalidades parte 2. Prácticamente pues ya terminamos todos los métodos diagnósticos y vamos a saltar ya a otra cuestión que será reconocer los tipos de infecciones que hay, ¿ok? Entonces vamos a empezar con 3 tipos de infecciones como generales, por así decirlo, ¿sale? En primer lugar vamos a tener a la infección productiva, a la infección persistente y a la infección abortiva. ¿Sale? Entonces, ¿qué es una infección productiva? Nosotros vamos a hacer rapidísimo, rapidísimo, igual aquí un virus, ¿sale? Un virus, así, súper, súper rápido. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro virus, que justamente pues ya entró a la célula, ya hizo el paso de la adsorción, de la penetración y ahora se encuentra pues dentro de la célula. Una infección productiva es aquella donde el virus puede tener libremente su ciclo replicativo, ¿sale? Es decir, que se replica. Vamos a poner aquí entonces muchas copias de este virus tal que así, tal que así, tal que así. Y muchas veces, pues el hecho de que haya tantas copias dentro de una célula, pues hace que el virus evidentemente salga, sea viable y genere más viriones y que pueda infectar a otra célula, pero una consecuencia es que nuestra misma célula pues va a morir en el proceso, ¿ok? Entonces, vamos a decir que las características de una infección productiva de tipo viral generan nuevas partículas virales, pero tiene como consecuencia la muerte celular. ¿Ok? Vamos a poner aquí. Generan nuevas partículas virales y una de las consecuencias justamente de este tipo de infección es que hay muerte celular. ¿Sale? Y esto es importante porque entonces la muerte celular derivado de este tipo de infecciones es la que nos va a dar los síntomas de las infecciones virales, ¿vale? Ahora, vamos a hablar de la infección persistente, ¿sale? Ahora, la infección persistente es cuando un virus entra a nuestra célula, algo tal que así. Yo voy a duplicar este virus ya para no dibujar otro. Y cuando está dentro de la misma, adivinen qué, se queda dormido, ¿ok? Vamos a dibujar aquí un, un virus que está dormido,
¿Sale? En general vamos a decir que se queda dormido dentro de la célula y no es eliminado, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí la definición de esta infección persistente. Vamos a decir entonces que es cuando existe una infección de un virus, cuando un virus no es eliminado y se queda por un periodo de tiempo muy prolongado dentro de nuestra célula. Déjenme cambiar igual aquí. Es cuando un virus no es eliminado y queda viable, vamos a ponerlo así, viable por un periodo prolongado. Y resulta que nosotros vamos a tener tres tipos de infecciones persistentes. La infección latente, la infección crónica y la infección lenta, que ahorita vamos a describir cuáles son sus características. Y por último vamos a tener la reproducción, digo, el tipo de infección abortiva, que va a ser cuando el virus entra a la célula, pero que dentro de la célula no tiene la maquinaria suficiente justamente para llevar a cabo su ciclo replicativo. Es decir, aquí no existe este ciclo replicativo. Entonces, pues el virus, por así decirlo, se queda dentro sin poder generar pues su progenie, ¿no? Entonces, pues no hay ciclo replicativo, no hay nuevos viriones y pues se queda prácticamente encerrado dentro de nuestra célula, ¿sale? Vamos a ponerle aquí entonces que este tipo de infección no hay ciclo replicativo y por ende no hay síntomas y tampoco hay propagación del virus, ¿sale? Entonces, bueno, estas son como en grandes rasgos los tres principales tipos de infecciones que nos pueden dar. Ahora, vamos a centrarnos en la latente, en la crónica y en la lenta. Y justamente pues vamos a ir a esta partecita de aquí a la derecha para describirla, ¿sale? Entonces, estas tres, que es la crónica, vamos a ponerlo de este lado, la crónica, la latente. Bueno, a ver, vamos, esperen, perdón. Primero la latente, perdón. Primero la latente, luego la crónica y por último la lenta. Y que todas estas, pues en algunas bibliografías se llega a describir como parte de la infección persistente, ¿vale? Entonces, ¿qué es una infección latente? Es cuando, vamos a describirlo así, cuando el virus entra, vamos a entonces agarrar nuestro virus, por aquí, por aquí. Es cuando el virus entra a nuestra célula y se queda, bueno, ese es como el core, ¿no? Como que entran y, y se quedan dormidos, ¿ok? Porque recuerden que son parte de la persistente. La cosa con la infección latente es que este virus puede despertar en cualquier momento. Si está dormido, no tiene ciclo replicativo. Es decir, cuando está latente no tiene ciclo replicativo, pero hay momentos que desencadenan que este virus se pueda despertar. Por ejemplo, lo podría ser algún tipo de inmunosupresión. Entonces, esta infección latente, cuando el virus se despierta, empieza a generar, o sea, empieza su ciclo replicativo y hay síntomas, ¿sale? Entonces, en la infección latente, el virus queda dormido, pero y se queda así por mucho tiempo, o se puede despertar, pues por alguna cuestión, ¿sale? Y hasta que no se despierta, no hay síntomas. Ahora, vamos con la infección crónica. En la infección crónica, fíjense que el virus no entra totalmente dormido, sino que entra como modorro o adormilado, ¿ok? Así como que medio cansado, ¿sale? Así como de que, pues como que me quiero dormir. Y en este caso, sí hay un ciclo replicativo, pero es un ciclo replicativo bastante lento. ¿Sale?
Es tan lento justamente que, bueno, pues no genera ningún síntoma aparente. Sin embargo, la infección va progresando poco a poco y poco a poco y poco a poco. Y no hay síntomas ya hasta que de verdad pues hay demasiados virus en nuestro sistema. Eso es la infección crónica. Ahora, ¿qué es una infección lenta? Una infección lenta va a ser similar a la infección crónica, es decir, que el virus entre más o menos adormilado y que también tenga un ciclo replicativo lento. Es decir, va a ser prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Que cuando este virus, bueno, que cuando la infección lenta llega a un punto en donde hay como justamente un momento de quiebre en el sistema inmunológico, ¿sale? Y la infección lenta es muy asociada a lo que es el virus del VIH, ¿sale? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el VIH? El VIH nosotros lo podemos tener por años, incluso por una década, pero ¿qué pasa? Llega un punto de quiebre en donde vamos a ver que mata tantas células del sistema inmunológico que de un momento a otro genera una infección o una enfermedad aguda y normalmente fatal. Y ese es el punto en cuando el VIH se convierte en SIDA, ¿ok? Cuando llegas, o sea, tú puedes tener VIH, 10 años de tu vida y por ejemplo, si en esos 10 años tú desarrollas SIDA, el SIDA te puede matar en menos de un año. Es decir, que cuando llega un punto de quiebre en donde la enfermedad se vuelve aguda y fatal. ¿Sale? Esa es como la diferencia entre la crónica y la lenta. Que la crónica te va haciendo daño poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero, y en la lenta igual puede haber daño poco a poco, poco a poco, pero que llega a un punto de quiebre en donde todo se va a la mierda y como que mueres, o sea, literalmente, y es muy agudo, muy rápido y muy, muy peligrosa, ¿sale? Y ya. Ah, bueno, hay otro tipo de infección que se llama infección transformante. Vamos a ponerlo aquí. Y esto es muy sencillito. La infección transformante se da cuando hay cambios genéticos, es cuando un virus infecta a una célula y ocasiona cambios genéticos. Es lo que ustedes me decían el día de ayer. Y ahora sí, es efectivamente la personita que lo dijo, no lo recuerdo, pero efectivamente lo dijo, va a haber virus que puedan generar tumores y estos tumores pueden llegar incluso a ser cáncer, ¿sale? Entonces vamos a ver que hay algunos virus que causan cáncer, ¿vale? Y ya, estos serían los tipos de infecciones que hay que conocer, al menos pues de manera general, ¿sale? Así cuando yo les diga, es que es una infección latente, pues ya saben qué significa, es una infección crónica, ya saben qué significa infección productiva, persistente o abortiva, o incluso la transformante, ¿sale? Creo que sus nombres lo ejemplifican muy bien. Entonces, ¿todos claros hasta este momento? ¿Todo ok? Bien, todos. Va que va. Entonces, vamos con el siguiente concepto, que serán cambios en la célula. En específico, vamos a ver, este tema me parece sumamente importante porque puede llegar a ser pregunta de DEPA y es hablar de los efectos citopáticos. ¿Qué es un efecto citopático? Un efecto citopático nosotros lo vamos a definir como un cambio morfológico o funcional en una célula y que es resultado de una infección viral. Vamos a ponerlo aquí. Es un cambio morfológico o funcional, es decir, que altere la morfología de la célula o la función de la célula en la célula, resultado de una infección viral. Y aquí, pues la neta es que los libros y la bibliografía les van a hablar de un montón de efectos citopáticos, pero al menos en esta clase intentaremos abarcar los más importantes. El primero que vamos a describir se le conoce como pérdida de adherencia al sustrato. Pérdida de adherencia al sustrato. Esta prácticamente es un efecto citopático en donde los virus provocan que normalmente las células epiteliales y normalmente también los fibroblastos, pues justamente pierdan esa adherencia entre sí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si aquí tuviésemos una célula de este estilo, sabemos que estas células están muy fuertemente adheridas entre ellas, entonces digamos aquí tenemos una célula,
Aquí tenemos otra célula y aquí tenemos otra célula y estas están infectadas por algún tipo de virus y este virus provoca un efecto citopático de pérdida de adherencia a sustrato, por ejemplo, podría ser que estas se separen o que creen como grietas en el epitelio y que justamente esto lo podemos evaluar en el laboratorio. ¿Ok? Entonces, esa es una y se da por la pérdida de las uniones intercelulares. ¿Vale? El siguiente efecto citopático, ay güey, creo que no va a acabar. Bueno, esperamos de que sí. Va a ser el de redondeamiento celular, ¿vale? Este redondeamiento celular literalmente es cuando un virus genera cambios estructurales en el citoesqueleto y en los organelos de la célula y literalmente la vuelve una pelotita. Vamos a ver, cambios en el citoesqueleto. Y, por ejemplo, pasa de que sea una célula, digamos que normalmente, no sé, se vea como ovalada, así que sea normal, pero que tras una infección de un virus, pues esta pase a redondearse totalmente, ¿vale? Por la presencia del mismo virus que está alterando su citoesqueleto. ¿Va que va? La siguiente serían cambios en la superficie. ¿Esto qué sucede? Pues puede ser dos cosas. Que el virus promueva la expresión de proteínas de superficie o por el contrario, que inhiba la expresión de proteínas de superficie. ¿Sale? Y aquí viene algo bien importante porque pues resulta que nosotros, por ejemplo, podríamos tener alguna célula que justamente esté infectada, pues no sé, por el virus del papiloma humano. Entonces aquí tenemos pues el virus del papiloma humano que es de DNA, entonces lo vamos a dibujar de color azul y que este justamente haga que en la superficie de la célula pues se expresen, por ejemplo, las espigas de la misma, ¿no? Esos serían cambios en su superficie. Y que esto pues es importante porque yo les decía que algunas células del sistema inmunológico, mediante el HMC, pudieran detectarlas y entonces pues justamente decir, no, esta célula está infectada, ¿no? Esa sería la expresión de proteínas en la superficie. Pero por el otro lado, a ver, aquí me tienen una duda. MHC, ah, sí. MHC. Dije lo contrario, HMC. ¿Verdad? MHC, ajá. Entonces, la otra sería que por el contrario, los virus inhiban la expresión de proteínas de superficie. Y de hecho, pues aquí vamos a ver que este desgraciado que conoceremos muy a profundidad después, conocido como el virus del VIH, es muy, muy tramposo porque este justamente inhibe la expresión de estas moléculas del MHC, ¿sale? Entonces, las células que están infectadas con el virus del VIH no tienen MHC en su superficie. Eso significa que son como invisibles para el sistema inmunológico. Entonces, bueno, pues eso hace que sea mucho más persistente la infección del virus del VIH. Les digo que este virus tiene tantas cosas que, bueno, por alguna razón es tan importante hoy en día. ¿Va que va? La siguiente, que esta es la que le suelen preguntar y la que vamos a ver más a profundidad en las clases, va a ser la formación de sinsitios. ¿Ok? ¿Cómo se forma un sinsitio o qué es un sinsitio? Va a ser la fusión de células infectadas creando una célula gigante multinucleada. Vamos a ver qué sucede. Imaginemos que nosotros tenemos aquí células epiteliales que están pues chileando, están tomando una clase de micro, y entonces pues estas fueron infectadas, vamos a ver que el virus de la influenza, bueno, vamos a poner, no, el virus sincitial respiratorio, ¿sale? Por eso se llama sincitial respiratorio, porque genera sincitios. Que el virus sincitial o sincicial, como ustedes le quieran decir,
respiratorio infecta estas células. ¿Ok? Entonces, lo que hace este virus cuando está dentro de las células es que pues tiene proteínas que le dicen a las células que se junten, ¿sale? Y que se junten, y que se junten más, y más. Y se juntan tanto que llegan a fusionarse en una célula gigante multinucleada, ¿sale? Y esto pues es un efecto citopático que será, siento yo, el que más vayan a estudiar, ¿vale? Y así. Y después de esto vamos a ir por el último efecto citopático que a mí me interesa que conozcamos y será la formación de cuerpos de inclusión, ¿sale? Estos cuerpos de inclusión se describen por ser estructuras visibles en el microscopio, ¿vale? Y aquí va a haber una regla bastante general que ustedes no deben de olvidar. Más bien, los sinsitios y los cuerpos de inclusión son los que más vamos a ver. Pero aquí es bien importante. Resulta que los virus de RNA, perdón, y los de DNA van a formar cuerpos de inclusión en distintas partes de la célula. Y ahí va pregunta para ustedes. ¿En qué parte de la célula piensan que los va a generar los virus de RNA y los virus de DNA? Ustedes lo saben, ya que conocemos el ciclo replicativo. Perfecto. Los de RNA van a formar cuerpos de inclusión que estén en el citoplasma, mientras que los de ADN van a ser cuerpos de inclusión que se encuentren en el núcleo. Y es una pregunta muy importante que les llegan a hacer. Luego a ustedes les dicen, oigan, tenemos este virus que genera cuerpos de inclusión y la pregunta es, ¿dónde los hace? Y ustedes, o sea, cuando no saben o cuando no se entiende este concepto del ciclo replicativo, dicen, chin, se me olvidó dónde lo hizo. Y tal vez ustedes se acuerden de qué tipo de virus es, de RNA o de DNA, pero si no entendieron el ciclo replicativo, no saben en dónde se van a formar los cuerpos de inclusión y tienen esa pregunta mal. Pero qué bueno que ustedes sí entendieron muy bien la clase del día de ayer. Y pues vemos que justamente van a tener ahora sí relevancia en la parte clínica, en especial en la parte del diagnóstico, ¿vale? Y esos serían pues a grandes rasgos los efectos citopáticos que nosotros debemos de conocer, ¿ok? Sí, sí. Y bueno, pues aquí tenemos algunas imágenes. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que serían unas células normales. Aquí en la segunda imagen vemos cómo estas células se redondearon, es decir, estarían justamente bajo el efecto del redondeamiento celular. Aquí, fíjense, esta es la formación de sincitios. Son células muy grandes que se forman justamente por la fusión de células y que genera células gigantes multinucleadas, ¿sale? Aquí, por ejemplo, tenemos cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos. Y si son intracitoplasmáticos, por ende, ya sabemos que este efecto citopático muy probablemente está dado por un virus de RNA. No sabemos cuál, pero al menos sabemos que muy probablemente será de RNA. Les digo que muy probablemente porque hay unas excepciones a la regla, como siempre, en donde veremos que existe un virus de RNA que tiene un ciclo replicativo en el núcleo, spoiler, influenza, y un virus de DNA que tiene un ciclo replicativo en el citoplasma, spoiler, los pox virus, ¿ok? Pero bueno, eso lo veremos en su debido momento, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ese es otro efecto citopático, el generar vacuolas, la vacuolización, que justamente la presencia del virus en la célula, pues hace que se generen muchas vacuolas y ya, ¿sale? Y bueno, pues este es como un pequeño resumen de todos los efectos citopáticos. Fíjense, por ejemplo, que aquí tenemos una célula normal, ¿sale? Y aquí tenemos una célula infectada. Entonces, en la célula infectada, por ejemplo, podemos tener cromatina negra. En este caso nos estaría hablando, por ejemplo, de un virus de DNA. Tiene un núcleo irregular y bueno, pues esos serían como cambios morfológicos, como bien lo decíamos, cuerpos de inclusión o múltiples núcleos, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos efectos citopáticos. Y ya, entonces, hasta este punto, todo ok, todo en orden con los efectos citopáticos, más o menos los conocimos, sabemos qué se da, por qué se dan y así. Súper.
Va que va. Entonces, vamos a culminar la clase del día de hoy conociendo los tres últimos conceptos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Vamos a conocer el concepto de susceptibilidad, permisividad y el rango de hospedero, ¿sale? Y ya, eso es solo lo que tenemos que aprender. Susceptibilidad, va a ser susceptibilidad, permisividad y también rango de hospederos. Entonces, para entender este concepto, nosotros vamos a poner vamos a poner ah, 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 vamos a responder una pregunta, ¿ok? ¿Qué nos dice el concepto o qué pregunta intenta responder el concepto de susceptibilidad? La pregunta sería, ¿el virus puede entrar a esta célula? Y justamente si respondemos si sí o si no, pues decimos que justamente que esa célula es susceptible al virus, ¿sale? ¿Cuál es el concepto de permisividad? El concepto de permisividad nos permite contestar la siguiente pregunta y sería, ¿el virus puede replicarse dentro de esta célula? Y de nuevo, pues la respuesta podría ser un sí o un no, ¿vale? Y por último, el rango de hospederos es un concepto que vamos nosotros a responder la siguiente pregunta. Y sería, ¿qué especies o qué tipo de células puede infectar este virus? ¿Sale? Y ya, ¿no? Eso es como una respuesta abierta. Y pues justo, ¿no? Cuando ustedes dicen, este virus tiene permisividad en esta célula, pues ya saben de qué estamos hablando. O si ustedes dicen, pues el rango de hospederos de este virus, bueno, pues ya saben de qué estamos hablando. O de que esta célula tiene susceptibilidad a aquel virus, bueno, pues ya sabemos de qué estamos hablando. Y ya, prácticamente serían los últimos tres conceptos que nosotros deberíamos de aprender para ya entrar de lleno ahora sí a lo que serían los virus, los microorganismos, los palacios mentales y aprender todo el rango de enfermedades que pueden causar estos bichitos, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda en general con todo lo que acabamos de ver hoy y ayer? Ve algunos corazoncitos, entonces creo que en él va que va. Entonces, bueno, pues el día de hoy yo les dejo también este poema de Balbino Dávalos, se llama In Memoriam, también chulada de poema. Y pues nada, Docs, quédense pendientes a cuando les suba los apuntes y la clase de hoy. Si hay dudas, por favor, si hay dudas por ejemplo, preguntas que les han hecho sus doctores, exámenes que se los devolvieron y no entendieron por qué tuvieron alguna mal, o incluso pues alguna duda de algún caso clínico que ustedes tengan, pues con toda confianza, neta, mándenmelas a mi número personal y ahí pues estamos, pues contestándolas, ¿ok? Pues nada, Docs, espero que el día de hoy también les haya gustado un montón la clase y nos estamos viendo la siguiente semana, ¿ok? Ya para empezar los virus respiratorios. Entonces, pues nada, cuídense, descansen y disfruten de su dominguito. Gracias, Doc. Bye, Sofi. Gracias. Bye, Bia. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense. Nos vemos, Iván. Hasta luego, hasta luego. Cuídense. Bye, Miguel. Nos vemos. De nada, de nada. Bye.